Entonces, matemáticas, décimo año, sección 11, la GAM número 3, del 5 al 18. Tienen que marcar las manitas y las preguntas que yo voy a marcar. ¿Sí? Sí, y estudiarse los videillos esos de YouTube porque vamos a tener la práctica para efectos del instrumento evaluativo que es sumativo, ¿verdad? Que es un 45% de la nota. Entonces, sí, va a ser un archivito. El instrumento evaluativo va a ser un archivito, igual que estas guías. Yo no me voy a salir de eso. Yo tengo que trabajar como lo he venido trabajando con ustedes ahí en tareas. ¿Ok? Lo único es que va a ser un instrumento sumativo. Ok, entonces dice profesor Juan Vega, fecha de entrega 18 de octubre del 2020, guía de aprendizaje base, nombre completo del estudiante, sección 10.1, Centro Educativo Liceo Napoleón Quesada Salazar, educador Juan Rafael Vega Vega, nivel décimo año, asignatura matemática. Y dice acá, indicadores del aprendizaje esperado. Establece la información necesaria para reconocer las condiciones que se requieren para calcular la composición de funciones, justifica el proceso seguido para la composición de funciones, así como las condiciones sobre el dominio y en el ámbito necesario para que exista, comprueba si una función determinada resulta de la composición de otras funciones, explica cómo una situación determinada se representa de forma gráfica a través de una función lineal, explica a partir de la representación gráfica o algebraica de una función lineal los diferentes elementos que la componen y viceversa. Y el 6 decide la representación algebraica de una función lineal a partir de datos relacionados con ella. Entonces aquí viene ya la parte de la guía, donde dice me preparo a hacer la guía, pautas que debo de verificar antes de iniciar mi trabajo, materiales o recursos que voy a necesitar. Estimada familia, les sugiero buscar en el hogar cuaderno, calculadora, lápiz, lapicero, computadora o celular inteligente. Condiciones que debe tener el lugar donde voy a trabajar. Seleccione un lugar donde usted esté cómodo, sin ruido y sin distracciones. Tomar en cuenta las medidas de higiene debido a la situación de emergencia que vive el país. Tiempo en que se espera que usted realice la guía, 30 minutos, el que se requiera de acuerdo con su situación. Voy a recordar lo aprendido en clase. Indicaciones, familia. La siguiente actividad tiene como propósito establecer la información necesaria para reconocer las condiciones que se requieren para calcular la composición de funciones. Dame un chancecito porque voy a tener que venirme. Ok. El segundo es justifica el proceso seguido para la composición de funciones, así como las condiciones sobre el dominio y en el ámbito necesario para que exista. Comprueba si una función determinada resulta de la composición de otras funciones. Explica cómo una situación determinada resulta de la composición de otras funciones. Explica cómo una situación determinada se representa de manera gráfica a través de una función lineal. Explica a partir de la representación gráfica o algebraica de una función lineal los diferentes elementos que la componen y viceversa. Decide la representación gráfica de una función lineal a partir de los datos relacionados con ellas. Ejemplos. Calcule la siguiente composición de funciones. Ya hemos hablado de f de x igual a 3x más 5 y g de x igual a 5 menos 2x. Y habíamos hablado también un poquitillo de que existía f compuesto con g de x, que va a ser f de g de x, y lo que hacemos era meter la g de x adentro, y luego sustituir esa g de x en la x de la f, y multiplicando 3 por 5 y 3 por menos 2, me da 15 menos 6, y 15 más 5 son 20 menos 6 en x, y que la composición de f compuesta con g de x será 20 menos 6x. Y estaba también la otra, g compuesta con f de x, g de f de x, es g de 3x más 5. Y cambiamos la x de la g por el 3x más 5. Multiplicamos 2 menos 2 por 3, menos 6, y menos 2 por 5, menos 10. Y hacíamos 5 menos 10, que son menos 5, y el menos 6. Y quedamos que la g compuesta con f de x era menos 5 menos 6x. Hasta ahí todo bien. Y habíamos analizado de que las composiciones
eran distintas. Aquí la primera me daba 20 menos 6x y aquí la segunda me da menos 5 menos 6x. El segundo punto era calcular la ecuación de la función lineal que pasa por los puntos menos 1,4 y 2, menos 3. Y aquí había que salir o partir de la idea de que y igual a mx más b, donde m era la pendiente de la función lineal, b era la intersección con el eje y, 0, b, y para calcular el m tenía una cierta relación de ecuaciones, y1 menos y2 entre x1 menos x2 igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Y habíamos partido del hecho de que la m que íbamos a utilizar la y1 menos y2 entre x1 menos x2. Y aquí habíamos dicho que eran x1, y1, x2 y y2 a partir de los pares ordenados. Si yo digo que este es x1, este va a ser inmediatamente y1. Si yo digo que este es x2, entonces este va a ser y2. A la hora de realizar la sustitución, 4 menos menos 3 entre menos 1 menos 2. Pongo en la calculadora y me da menos 7 tercios. Y hago lo mismo, b igual a y1 menos m por x1. Y entonces queda 4 menos menos 7 tercios por el menos 1. Me da 5 tercios. Y entonces la función lineal tenía por ecuación y igual a menos 7 tercios de x más 5 tercios. Y ahí vamos hablando de que como estas eran restas y divisiones, ¿verdad? Puede ocurrir tres posibles casos. Que m sea un número positivo, la función lineal es creciente. Que m es un número negativo, la función lineal es decreciente. O que m sea 0 y entonces la función lineal es constante. Y habíamos hecho alusiones a subir o bajar una cuesta. Si subíamos, estábamos en la creciente. Si la bajamos, estábamos en la decreciente. Y si estábamos en una parte plana, era constante. ¿Ok? Hasta ahí todo bien. Y entonces ahora aquí pongo en práctica lo aprendido en clase. Dice indicaciones o preguntas para autorregularse y evaluarse. Genere reflexión sobre lo realizado a través de plantear preguntas como ¿qué sabía antes de estos temas y qué sé ahora? ¿Qué puedo mejorar de mi trabajo y cómo le puedo explicar a otra persona lo que aprendí? Y eso me lleva también a la parte de las manitas, que es muy importante que lo estén resolviendo. Dice, con el trabajo autónomo realizo y reviso las acciones realizadas durante la construcción del trabajo, marco una X encima de cada símbolo a responder las siguientes preguntas. Leí las indicaciones con detenimiento, manita arriba o manita abajo. Subrayé las palabras que no conocía, manita arriba o manita abajo. Busqué en el diccionario, consulté con un familiar el significado de las palabras que no conocía, manita arriba o manita abajo. Me devolví a leer las indicaciones cuando no comprendí qué hacer, manita arriba o manita abajo. Y con el trabajo autónomo voy a aprender. Dice, valoro lo realizado al terminar por completo el trabajo. Marco una X encima de cada símbolo a responder las siguientes preguntas. Leí mi trabajo para saber si era comprensible lo escrito o realizado, manita arriba o manita abajo. Revisé mi trabajo para asegurarme si todo lo solicitado fue realizado, manita arriba, manita abajo. Me siento satisfecho con el trabajo que realicé, manita arriba, manita abajo. Explico cuál fue la parte favorita del trabajo y qué puedo mejorar la próxima vez que realice mi guía de trabajo autónomo. Esas partes son importantes que ustedes las contesten. Y ahora sí, viene la parte práctica. Pongo en práctica lo aprendido en clase. Práctica. Calcule la siguiente composición de funciones. F de x igual a 4x más 3 y g de x igual a 6 más 3x. Me están pidiendo f compuesta con g de x. Entonces aquí hay que recordar que la f va a quedar por fuera y la g va a quedar por dentro. ¿Eso qué significa? Significa que yo voy a tener que poner un f y voy a tomar a la g, que es esta expresión que está acá, y la voy a poner por dentro en el paréntesis de la f. Luego voy a tomar a la f de x, que es 4x más 3 en este caso, pero aquí en vez de la x voy a escribir el paréntesis 6 más 3x, de tal manera que estoy sustituyendo a la g en la f. El paso que sigue es multiplicar o hacer la distribución de la multiplicación con respecto a la suma. 4 por 6 son 24. 4 por 3x son 4 por 3 son 12 en la x,
más el número 3 que está aquí solito. Una vez que lo tengo ahí, entonces vea que me queda 24 más 3, que son 27, más el 12x. Vea que entonces f compuesta con g de x da por resultado 24 más 12x. Vamos a realizar la de g. G compuesta ahora pero con f de x. ¿Qué significa eso? Significa que dentro de g voy a escribir a la f de x ahora. Aquí voy a poner dentro del paréntesis el valor de f para este ejercicio, que sería 4x más 3. Luego tomo a la g, y en vez del x voy a escribir el paréntesis 4x más 3. Entonces aquí lo ponemos y vea qué bonito. Aquí voy a tener siempre el 6, pero voy a hacer distribución de la multiplicación con respecto a la suma. 3 por 4 en x serían 12 en x, y 3 por 3 son 9, y el resultado para este ejercicio son 6 más 9, 15, más 12x, que si uno los compara en el primer ejercicio, en el A, vea que el resultado es 27 más 12x, y en el B son 15 más 12x, y no son iguales. Y no son iguales tampoco al ejercicio que está arriba propuesto en el cuadrito. ¿Estamos, Fanny? Usted me preguntaba la semana pasada que si el resultado va a ser igual a lo de arriba. No, no da igual. ¿Lo vio? Ok. La composición de funciones es muy bonita, pero hay que tener cuidado porque uno tiende a creer que ese bichillo va a ser igual para todo el mundo, y no es cierto. Ella no es igual para todo el mundo. Es una operación bonita, pero es compleja en ese sentido. ¿De acuerdo? Ok. Luego dice, calcule la ecuación de la función lineal que pasa por estos puntos, menos 2, menos 3 y 4,5. Entonces aquí lo que hacemos es primero enumerar los pares ordenados. Vamos a decir entonces que mi x1 va a ser igual a menos 2, que mi y1 inmediatamente entonces va a ser el que le acompaña a ese x1, es decir, va a ser menos 3. Que mi x2 va a ser entonces el valor de la x del siguiente par ordenado, que sería 4, y que mi y2 va a ser el valor y que acompaña a esa x, en este caso sería el 5. Teniendo eso ahí, entonces ahora sí empiezo a sacar las ecuacioncillas. Lo primero que tengo que calcular es el valor de m, pero como es una fracción, entonces nos vamos a ir a montar la ecuacioncilla de la fracción. Voy a decir m igual a, entonces aquí tendríamos, puedo empezar con y1, sí, con y1
menos el Y2. Ya abajo iría el X1. Ah, no, es X sub 1. No es en potencia, es en subíndice. El X sub 1 menos mi X sub 2. Entonces aquí en este caso, es nada más ir haciendo sustituciones. Mi Y1 aquí en este ejercicio son menos 3. Menos mi Y2 en este ejercicio son 5. Mi X1 en este ejercicio son menos 2. Menos mi X sub 2 en este ejercicio son 4. Si yo hago la resta arriba, menos 3 menos 5 son menos 8. Y la resta abajo me da menos 6 menos 4. Menos 2 menos 4 son menos 6. Y simplificando, arriba me van a quedar 4 y abajo me va a quedar 3. Porque los dos tienen mitad. La mitad de 8 son 4 y la mitad de 6 son 3. Y menos entre menos me da más. Entonces ya tengo el valor de pendiente. Vea que aquí el valor de la pendiente me da 4 tercios. Es un valor positivo. Ahora tengo que encontrar el valor de mi B, que es la intersección con el eje Y. En este caso, esto tiene por ecuación Y1 menos M por X sub 1. Y sustituyo esos valores. El valor de Y1 para este ejercicio son menos 3. Menos el valor de mi M, que son 4 tercios. Que va a ir multiplicando a mi X1, que en este caso son menos 2. La podemos hacer uso de la calculadora para hacer esa operación. Menos 3 menos la fracción 4 tercios por el valor menos 2. Y ese bichillo me da menos 1 tercio. Menos 1 tercio. Ese es el valor de mi B. Ahora, hay que recordar que la ecuación, ahora sí, la ecuación de una línea recta o de la función lineal, como se le conoce también, es de la forma, y entonces vamos a escribirla ahí un momentito, es de la forma Y igual a M de X, o sea M por X más B. Para el caso de nuestro ejercicio, esa Y va a tener la siguiente forma. Y igual a, el valor de M son 4 tercios por X. Y le tocaba poner más B, pero vea que es menos 1 tercio. Entonces sería menos la fracción 1 tercio. Porque ahí el menos es el que gana. Entonces esa sería la ecuación de mi línea recta para esos dos pares ordenados. Y se cumple el principio también de la geometría plana, que dado dos puntos cualesquiera en un plano, pasa una única recta que los contiene. En la geometría de Euclides, ¿verdad? Estamos aquí bajo esa premisa. Y después de eso viene el autoevalúo mi nivel de desempeño. Ya si ustedes entregan todo con las manitas y todo relleno, entonces marcan aquí en avanzado, en donde ustedes presentaron toda la guía completa, resuelta. Ya que son 6 indicadores los que se están trabajando ahorita.
Voy a dejar de grabar